Paz a vosotros, amados hermanos. Un honor estar con ustedes compartiendo estos momentos para la meditación de la palabra de nuestro Dios. Tomen su lugar, por favor. Quiero decirles que hoy, particularmente hoy, amanecí más feliz que siempre. No sé lo que me deparaba el día y ya empezó desde la mañana a darme las muestras de que Dios está conmigo, de recibir las bendiciones de nuestro Dios, y quiero compartirlas con ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren de estas bendiciones, hermanos? Amén. La más grande bendición que podemos tener es el conocer su palabra, es el conocer su voluntad. ¿Y cuál es el deseo de Dios para que nosotros tengamos la oportunidad de conocer la palabra de Dios? ¿Cuál es el deseo del Señor? Quiero invitarles a leer Mateo capítulo 5, verso 48. Si alguien lo encuentra antes que yo, léalo, por favor. 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues perfectos. Esto no es una voluntad de algún ser humano. Esto no es exigencia de parte de alguien. ¿Y saben por qué no puede ser una exigencia de parte de alguien? Yo no les puedo exigir perfección porque yo no soy perfecto. Si fuera perfecto, tal vez pudiera exigirles perfección. Pero ¿quién es el que nos está exigiendo, hermanos? El que nos está pidiendo, el que nos está sugiriendo que seamos perfectos. ¿Quién es, hermanos? Es Dios, porque Dios sí es perfecto y Él tiene la facultad de exigir esa perfección, y también es santo. Vamos a ver Santiago 1:12. Si alguien lo tiene, hermanos, antes que yo, léalo, por favor. Para quien no lo sepa, Santiago está después de Hebreos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy bien. Esas son bendiciones que podemos alcanzar mediante nuestro Dios. Sed perfectos, sed santos. Primera de Pedro 1:15, sed santos porque yo soy santo. Esas bendiciones, hermanos, son las que nosotros podemos alcanzar, son las que nosotros podemos tener. La perfección no la podemos alcanzar aquí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestro cuerpo está hecho de corrupción, está hecho de carnalidad. No la podemos alcanzar aquí. Pero algún día la vamos a alcanzar si tenemos determinadas cualidades, como es la perfección, como la es la santidad. La perfección no la podemos alcanzar aquí, pero ¿qué creen, hermanos? La santidad sí la podemos alcanzar aquí. Ahorita, a través de esta plática, nos vamos a dar cuenta cómo podemos alcanzar la santidad. Hermanos, ustedes están llamados a ser santos. Todos los que conocemos la palabra de Dios, la verdad, tenemos la oportunidad de ser santos. ¿Saben lo que significa ser santo? Ser santo no es que nos hagan una imagen y nos pongan en una iglesia y la gente pase y se incline ante ellos. Eso no es ser santo, hermanos.
Ser santos, ¿sí saben lo que significa ser santos? Ser apartado. Dios nos ha apartado a nosotros para tener la oportunidad de alcanzar esa perfección. Y esa perfección la tendremos cuando Cristo venga, cuando se lleve a cabo la transformación de este cuerpo carnal, de este cuerpo terrenal, de este cuerpo pecaminoso, y sea un cuerpo espiritual semejante al de los ángeles. Les voy a contar una historia, hermanos, que a mí particularmente me pareció muy importante, muy vivificante, no por lo que sucedió sino en esa historia, sino por lo que sucede después de esa historia. Dicen que había un rey que era muy estricto. Él no permitía que nadie tuviera un error. Ninguno de los que estaban a su servicio deberían de cometer algún error, un solo error, porque ese rey tenía unos leones en una jaula y todo aquel que cometía errores era arrojado a esa jaula para que los leones lo devoraran. Tenían mucho cuidado sus siervos, sus criados, de cometer un solo error, porque ya sabían lo que les iba a pasar. Sin embargo, en una ocasión, uno de sus criados tuvo un error, cometió un error, y fue llevado ante el rey que estaba sentado en su trono, y lo arrojaron a sus pies. Este criado cometió un error. Era demasiado estricto este rey y le dijo: ¿qué error cometiste? ¿Saben cuál era el error que había cometido? Lo mandó llamar el rey para que le sirviera a él, y este criado cometió el error de atender a otras personas, a otros compañeros, consiervos suyos, antes que el rey, y cuando llegó ante el rey le dijeron: cometió este error. Pues arrójenlo a la jaula de los leones. La sentencia para todos los que cometían errores: arrójenlo a la jaula de los leones. Y aquel hombre, aquel criado, aquel siervo, le dijo: Señor, ten misericordia de mí, perdóname por esta ocasión, yo no perdono. Yo por eso les advierto que no deben de cometer ningún error. Está bien, acepto la sentencia, dijo aquel criado. Solamente te puedo pedir un favor. Tengo 10 años sirviéndote. 10 años en que no había cometido ningún error. Ahora lo cometí. En honor a esos 10 años de servicio que tuve para contigo, te pido que me des 10 días. Pasados los 10 días me puedes arrojar al pozo de los leones, a la jaula de los leones. Pasaron los 10 días, hermanos. ¿Qué hizo este criado en esos 10 días? Como ya estaba sentenciado, pues ya no le dieron ningún cargo a desarrollar. Y él lo que hacía, se fue a donde estaban los leones y les llevaba de comer. Les llevaba atenciones, los bañaba, les hablaba suavemente, los acariciaba. Y así pasaron los 10 días haciendo esto aquel criado. Cuando llegó el 11º día, lo llamó el rey.
ahora sí, ya te concedí la gracia de los 10 días que me pediste. Arrójenlo a la jaula de los leones. Y fue arrojado a la jaula de los leones. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Aquellos leones que estaban en esa jaula, al verlo, a él, se pusieron contentos, abrieron la jaula y lo arrojaron ahí, y todos esperaban que los leones se lo comieran, lo devoraran, lo destrozaran. Sin embargo, aquellos leones, agradecidos por los 10 días que habían recibido de atenciones de aquel criado, 10 días de alimento, 10 días de cuidado, los bañaba, los acariciaba, les hablaba bonito, no se lo comieron. El rey esperaba, porque él no fue a verlo, el rey esperaba que le avisaran que los leones se habían comido a aquel criado. Pero no llegaban noticias y le preguntó a uno de sus siervos, ¿qué pasó con el que arrojaron a los leones? Señor, algo sorprendente ha sucedido. Los leones no se lo han comido, al contrario, están ahí a sus lados echados, cuidándolo. ¿Cómo es posible esto?, dijo el rey. A ver, tráiganme a aquel siervo, aquel criado que cometió ese error, ese terrible error de desobedecerme, de no atenderme cuando yo quería. Y fue llevado aquel criado. Lo sacaron de la jaula, los leones no hicieron nada, se quedaron tranquilos. Y le preguntó a aquel rey, ¿por qué no te comieron los leones? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tienes tú? Señor, esos 10 días que tú me diste, yo fui y cuidé a los leones, les di de comer, los bañé, los mimé, les hablaba bonito. Y esos 10 días bastaron para que aquellos leones se acostumbraran a mí, me vieran como alguien que los atendía y no me comieron, me perdonaron la vida. Yo te serví a ti 10 años, me entregué por completo a ti a servirte y con un error me mandaste matar. Aquel rey reconsideró su actitud, cambió su forma de ser. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos sentimos reyes, poderosos, estrictos y pedimos de los demás perfección? Pero una pregunta, ¿somos perfectos nosotros? A veces somos estrictos, pero no somos perfectos, ni tenemos poder. Pero sentimos que tenemos poder, nos sentimos orgullosos. Yo sí te puedo pedir a ti perfección. Aunque yo no sea perfecto, te voy a pedir perfección. No perdonamos, hermanos, a los que cometen errores con nosotros. No perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se acuerdan de aquella parábola de Cristo Jesús de los 2 deudores? ¿Sí se acuerdan? Sí. Fue perdonado uno. No fue echado a la cárcel porque tenía una deuda enorme. Está bien, te perdono, le dijo su amo, su señor. Y saliendo de ahí contento porque había sido perdonado por su amo, al que le debía mucho, se encontró a su vez con un deudor que su deuda era mínima. Págame, si no te meto a la cárcel. Señor, tenme paciencia, yo te voy a pagar. Permíteme. No, ya pasó mucho tiempo. Y fue y lo acusó con las autoridades y lo metió a la cárcel. ¿Por qué? Si Dios nos perdona a nosotros, hermanos, de todos nuestros errores, dice el apóstol Pablo, Romanos 3:12, que no hay justo ni aun uno.
Todos se apartaron a una. Todos estamos, hermanos, expuestos a ser juzgados, no por nosotros mismos, porque nosotros mismos, ¿qué poder tenemos, hermanos? En el pueblo de Israel tenían el poder de que aquellos que eran tomados en alguna falta tenían que ser castigados. ¿Y cómo era el castigo, hermanos? La muerte. Pero no una muerte bonita, una inyección, o lo sientan en la silla eléctrica, o inclusive una soga al cuello. No era una muerte así, pues fea, pero no tan fea como la que tenían que sufrir aquellos que eran tomados en alguna falta, eran apedreados. ¿Duele una pedrada, hermanos? Una vez me aventaron una piedra, no me la aventaron a mí. Aventaron una piedra, ¿y dónde creen que cayó la piedra, hermanos? En mi cabeza. Una piedra, y allá va a dar el hermano Benjamín al suelo. Bueno, era un niño, va a dar al suelo. Pero una muerte a pedradas, hermanos, ¿cómo cuántas piedras se necesitan para causar una muerte de una persona? ¿Una? Ahora imagínense todas las que aventaban, porque cada quien se sentía con derecho de aventar piedras. Es como cuando vamos a un sepelio. ¿Es diferente el sepelio al velorio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Quién dijo que era lo mismo? No, hermana, el sepelio es cuando ya lo van a enterrar, cuando ya está la fosa. ¿Y sabe qué hace la gente? Agarra un puño de tierra y lo avienta. ¿Ustedes han visto a algún hermano que haya hecho eso? Yo sí lo he visto. Y le he dicho, ¿por qué avientas tierra? Pues es para recordarlo. Es al revés. No me eches tierra. ¿Se acuerdan de esa expresión? Es decir, aquí está tu pecado. Aquí está lo que yo te estoy echando. Tus pecados ahí están. Culpamos a los demás, hermanos. Ofendemos a los demás. No perdonamos a los demás. Queremos que sean perfectos cuando nosotros no lo somos. Y Dios, hermanos, es capaz de perdonarnos, sí o no. ¿Qué hace Dios con los pecadores? ¿Qué hace Dios con aquellos que cometen errores? Juan 3:16, un verso que todos conocemos. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga. ¿Qué tiene Dios con el pecador, hermanos? Amor, perdón, ayuda. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que siguió de la historia de aquel rey estricto? Cambió su forma de ser, fue más tolerante y ya no mandó a nadie a la jaula de los leones. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Cuando aquella mujer fue llevada a los pies del maestro y le dijeron a aquellos fariseos, Señor, hemos tomado a esta mujer en el hecho, aunque algunos dicen en el lecho, pero sucede lo mismo, ¿no? Es
una mujer adúltera. La ley dice que muera. ¿Tú qué dices? Tentándole. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces él escribió se puso a escribir en el suelo, no había pavimento en aquel tiempo. En el polvo de la tierra se puso a escribir. Un día vamos a ver qué es lo que escribió Jesucristo ahí, en ese polvo. Pero ahorita vamos a ver el hecho. Cuando levanta sus ojos Jesús y no ve a nadie, y los que te acusaban, ¿dónde están? Señor, se fueron. No te juzgaron, no te condenaron, ni yo. ¿La perdonó Cristo Jesús, sí o no, hermanos? Pero le dijo algo: vete y no peques más. ¿Saben quién era esa mujer? Adúltera. Esa mujer cambió. Vete y no peques más. Ya no pecó más. Se convirtió en seguidora de Jesús. Lavó sus pies, ungió sus pies con ungüento, con perfume, con aceite, que así era catalogado lo que estaba en aquel alabastro. Dios hizo al hombre con un propósito, hermano. En la mañana veíamos en la lección de escuela sabática cuáles eran los propósitos por las que fue creado el hombre. Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién era el que estaba hablando ahí, hermanos? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Colosenses 1, 16 y 17 nos dice que todo fue creado por Jesucristo. Fue creado por Él y para Él. Entonces, ¿por qué dice hagamos? Hagamos es un término plural. ¿Quién estaba en el paraíso? ¿Quién estaba en la creación, hermanos? ¿El Padre y el Hijo? El Padre nunca estuvo aquí, hermanos. Fue el Hijo el que formó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios era el Hijo. El Hijo que también es Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ese es el Dios. En la cabecera del libro está escrito de mí, dijo Cristo Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. ¿Para qué propósito hizo Dios al hombre? Lo puso en el huerto de Edén para que sojuzgara todo lo creado. Adán fue el que le puso el nombre a todos los animales y ese es su nombre, dice ahí, Génesis 2, hasta el día de hoy. Y juzgaba a todos, juzgaba toda la creación, cuidaba el huerto, labraba el huerto. Pero Dios lo hizo para que lo obedeciera. De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no comerás. Dios quería obediencia, para eso lo hizo. Y aquel hombre falló. Aquel hombre dejó de hacer la voluntad de Dios y tuvo su castigo. ¿Cuál fue su castigo? El día que de él comieres, ¿qué? Morirás. Ahí entró la muerte, no se murió de inmediato, duró 930 años, pero murió. Nosotros pecamos, desobedecemos a Dios y no morimos de inmediato, pero moriremos después.
cuando sea el día del juicio, cuando seamos arrojados al lago de fuego y azufre, dice la palabra de Dios. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios creó al hombre para que tuviera amor. Primera de Juan capítulo 4 dice que Dios es amor. Cuando Dios hizo al hombre, ¿se acuerdan? Era solamente una figura de polvo, de tierra, y sopló en su nariz y fue el hombre alma viviente. Dios le dio vida, Dios le dio su presencia, Dios le dio su poder al hombre para que tuviera amor. ¿Amor a quién? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Le preguntaron a Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para eso lo creó Dios. Teniendo amor el hombre, hermanos, tiene todo. Cuando hay amor en una persona, en una madre, en un padre, en un hijo, en una persona, cuando hay amor, le hacen injurias y ¿qué hace? Perdona. Lo agreden y ¿qué hace? Perdona. Lo agreden físicamente, lo ofenden, lo lastiman, le dañan, cometen falso testimonio, en fin, y perdona porque tiene amor. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no somos capaces de perdonar al que nos ofende? Porque no tenemos amor, porque nos falta Dios en nuestro corazón. ¿Y eso es lo que quiere Dios de nosotros? Teniendo amor, perdonamos. Teniendo amor, obedecemos. Teniendo amor, somos santos, apartados para alabar a Dios. Tenemos amor, alabamos a Dios. Tenemos a Dios, tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos, ¿qué más, hermano? Tolerancia. Tenemos los frutos del Espíritu, teniendo a Dios en nuestro corazón. Y Dios nos exige perfección. Y esa perfección nos la va a dar Dios si obedecemos. Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Es todo, es el todo guardar los mandamientos de Dios, hermano. Falta una cosa. Amor. Ya los he cumplido. Ya puedo alcanzar la vida eterna. Te falta una cosa. Una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y este hombre era rico. Tenía muchas posesiones. ¿Las vendió, hermano? Se fue triste. ¿Cómo voy a vender todo? Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. El amor al dinero nos impide. La falta de amor a Dios nos impide alcanzar la vida eterna. He peleado la buena batalla. ¿Quién decía estas palabras? ¿A quién? Timoteo. He peleado la buena batalla.
He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de vida, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Conviene, hermanos, ser obedientes. La mañana veíamos que uno de los propósitos de formar Dios al hombre, para gloria mía lo crié, lo formé y lo hice. Debe de existir esa comunión del hombre con Dios. La pregunta del millón, hermanos, la pregunta de los 64,000, ¿cumplimos nuestra parte? Si Dios, siendo rey y teniendo ese poder y siendo perfecto, nos da oportunidad de corregir nuestra vida, ¿por qué nosotros no somos capaces de dar oportunidad a los demás? Dios escogió a hombres perfectos, ¿sí? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Qué es? Justo, perfecto, ¿qué más? Apartado del mal. Noé era un hombre justo. Enoc era un hombre justo. Abraham era un hombre justo. Sí, tenían esa justicia y eran perfectos, pero también llamó a otros hombres que eran imperfectos. ¿Como quién? ¿Moisés era perfecto, hermano? ¿Moisés había sido criado en dónde? ¿Y qué hizo allá en Egipto? ¿Se convirtió en qué? En asesino. Y tuvo que huir de ahí. ¿Era perfecto? Dios lo llamó. Y le dio la oportunidad de alcanzar la perfección. 40 años luchando, esforzándose, sufriendo. Y su hermana, bien comodina, era la hermana del líder, en lugar de apoyar a su hermano, ¿qué empezó a hacer? A murmurar, a hablar mal de él. Y Dios le mandó un castigo. ¿Cuál fue? La lepra. No andes murmurando de quien yo he escogido. No es perfecto, es malo. Dice la palabra de Dios que Dios escogió, Jesucristo escogió lo más vil del mundo para engrandecer su poder. Aquellos hombres que fueron llamados para el servicio de Dios no eran hombres sabios. ¿Había doctores entre esos 12 apóstoles, hermanos? ¿Había ingenieros? ¿Había contadores? ¿Había profesionistas o profesionales? ¿Había? No, ninguno. Todos eran hombres sencillos, hombres humildes, y a esos escogió Dios. ¿Pedro era perfecto? No. ¿Judas era perfecto? No. Pero Dios le dio la oportunidad, como nos la está dando a nosotros. No somos perfectos, pero Dios nos está dando la oportunidad de servirle a Dios. ¿La aprovecharemos? Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 3. ¿Ya se cansaron, hermanos? Porque yo ya me cansé. ¿Sí?
Me cansé de estar parado, ¿no? De hablar de la palabra de Dios. Capítulo 3, verso 13. Porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. ¿En dónde? Apocalipsis 14:12 ya está hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que tienen la fe y el testimonio de Jesús. 2 versos más adelante dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Porque ellos mueren, su cuerpo ahí queda, pero sus obras siguen. Hermanos, busquemos esas obras. ¿Tenemos algo que perdonar? Perdonemos. ¿Tenemos algo que amar? Amemos. ¿Tenemos algo que alabar? Alabemos. ¿Tenemos algo de qué apartarnos? Apartémonos. Y sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga.